Buenos días.
días, ¿me escuchan? Ingeniero, buenos días, sí se lo escucha. Ya, muy bien, vamos a empezar. Tenemos 16 participantes. Vamos a empezar. Bien, hoy día vamos a hacer el laboratorio y lo primero que vamos a realizar es el uso del software. ¿Alguno de ustedes ha descargado el software? Sí, ya lo tengo instalado. Ya, todos, por favor, levanten la mano los que tengan instalado el software. Jesús lo tiene, bien. Oscar también. ¿Quién más? Héctor también, muy bien. Tres, solamente tres. Bien, vamos a empezar entonces. Bien, voy a compartir pantalla para que vean. Bien, está viendo la pantalla, ¿no? Tenemos acá el PSIN, aquí está el PSIN. Entonces hacemos clic. Cerramos, close, listo. Ampliamos, vamos a ver. Bien, esta es la... Vamos a poner esto más acá. Listo. Esta es la vista general del software, ¿no? Es un software bastante adecuado para el curso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir un archivo nuevo. Van acá, donde está la barra de herramientas, a la mano izquierda. Hacemos un clic y abrimos un nuevo proyecto, ¿no? Ampliamos y vemos. Entonces, esta es la hoja de trabajo. Bien, vamos a realizar ven ustedes, este es el laboratorio que subí, lo descargaron. Sí. Ya, bien. Entonces vamos a realizar ese laboratorio. Han llegado recién Fernando, Brian y Exxon. Bien, entonces, ¿qué es lo que se trata? Es simular el comportamiento, en este caso, de un circuito sencillo. Es un rectificador de media onda con la característica de que tiene una resistencia de 1 kiloohmio, una fuente de SRMS. ¿Qué significa S? ¿Se acuerdan? Potencia. Eficacia de la fuente. Fuente, claro. Si fuera B sub 0, sería De la carga. Salida. De la carga. De la carga. carga. Perfecto, ¿no? Y acá dice RMS, significa valor Eficaz. Valor eficaz. eficaz. Ajá. Entonces, la tensión de la fuente es de 220 voltios 60 Hz, ¿no? Esta es la fuente. Y acá es B sub 0, es para medir parámetros de carga. Bien. Entonces tenemos que realizar estas mediciones, ¿no? Acá está en forma sintetizada lo que tenemos que realizar, ¿no? Mediciones en la fuente, en la carga, y en el diodo, y en simultáneo diodo y carga, ¿no? Y acá abajito están los parámetros que ustedes tienen que calcularlo en forma teórica y comprobar si son iguales o no con los resultados de la simulación. Bien, vamos al programa. Ya, estamos en el programa. Bien, entonces el programa en la parte superior tiene un menú que es muy familiar. Y en la parte de abajo, menú de herramientas. En la parte inferior, en la parte más abajo de inferior, acá están ya los elementos que vamos a utilizar, ¿no? Aquí en la parte de la barra de herramientas superior, este botoncito azul, este icono azul, si vemos acá, es un icono de simulación, ¿no? Parece RUM, simulación. Entonces, cuando queremos hacer la simulación, tenemos que hacer un clic en este icono. Bien.
Vamos a armar un circuito. Miren, este clic significa ground, tierra. Hacemos un clic y llevamos una tierra. Vamos a necesitar de todas maneras una tierra. El siguiente es icono para resistencias. Necesitamos una resistencia. Hacemos un clic y llevamos la resistencia. Con el clic derecho es para rotar el elemento, ¿no? Entonces, póngalo en la ubicación correcta. Miren, ¿cómo sabemos la ubicación correcta? En la polaridad, si ustedes ven, en la parte superior hay un puntito en la resistencia, ¿no? Entonces, ese es el más, es la referencia positiva de la resistencia. Entonces lo coloco. No lo voy a colocar invertido, ¿no? Por ejemplo, lo estoy invirtiendo, estoy poniendo el punto abajo. Entonces la referencia está abajo. Tengo que poner la referencia arriba. Bien, ponemos la carga. ¿Qué más necesitamos? Vamos a una fuente y un diodo. Entonces vamos a fuente. Buscamos acá, miren, ya he puesto tierra, resistencia. El valor, la descripción del icono está abajo, en la parte inferior. Ahí dice resistor. Si voy al siguiente icono, ahí abajo dice inductor. ¿Lo ven? Inductor. En la parte inferior izquierda dice inductor. Si voy a la siguiente, me dice que son capacitores. Más a la izquierda, ahí están los diodos. Más a la izquierda, perdón, izquierda estoy diciendo, más a la derecha, están los tiristores, ¿no? Acá están los MOSFET. Sigo, los IGBT. Miren, un puente diodo trifásico, puente de diodos trifásicos, y así vamos viendo y la descripción aparece abajo, ¿no? Es un bloque de pulsos. El siguiente, un switch on-off. El siguiente, ven acá, es voltaje probe. Eso significa que es un probador de voltaje, ¿no? Es como un voltímetro. Pero miren, es un voltímetro con un solo nodo. Dice nodo a ground, o sea, mide un solo nodo respecto a tierra. El siguiente también es un probador, pero dice tiene dos nodos. O sea, pueden medir un componente que no esté conectado en uno de los extremos a tierra. El siguiente probador es un probador de corriente. Acá tienen un osciloscopio, también un osciloscopio, un canal. Y este icono representa source, fuente, un fuente de voltaje continuo, DC, continuo. Más a la derecha vemos una fuente de tensión sinusoidal alterna, ¿no? Seguimos, una fuente de onda triangular. Seguimos, un generador de pulsos, una fuente de pulsos. Y acá una fuente de tensión stick, es un pulso, o sea, un solo pulso, ¿no? Es una tensión, digamos, un escalón de tensión. Un sensor de voltaje, sensor de corriente. Listo. Son bloques proporcionales, proporcional integral, ¿no? O sea, para hacer control P y D. Y vemos acá ya esto de acá que muy poco lo vamos a utilizar, ¿no? Bien, entonces nos falta acá la fuente. Vamos, ¿dónde estaba la fuente? Pues estaba estos son probadores, la fuente está más a la derecha, aquí está. Sinusoidal, voltaje source, entonces es una fuente de tensión alterna. Eso lo ponemos acá, nos hemos espaciado, una fuente. Y acá en la parte superior nos falta colocar un diodo. Buscamos el diodo y encontramos acá el diodo. Hacemos un clic y lo llevamos, ¿no? Entonces con el clic derecho podemos girar. Entonces lo ponemos en la posición correcta. Hay 3 personas esperando, vamos a ver. Listo. Listo. Hacemos un escape y desaparece el puntero de componentes y se regresa el puntero del mouse. Bien. Ahora para unir el circuito, hacer las conexiones acá en la parte de la barra superior, acá está un icono que dice WIRI. WIRI son cables, cableado. Entonces hacemos un clic acá
y se convierte, miren, se cambia el icono del mouse. Entonces ya podemos hacer acá la conexión. Hacemos un clic y sin soltar el clic lo llevamos al otro nodo. Y aquí recién soltamos el clic. Se unió los dos componentes, ¿no? Hacemos acá otro clic sin soltar el clic y listo. Ya tenemos cableado la parte superior, ¿no? Hacemos clic en la parte inferior. Miren, si yo quiero subir, se sube con todo, ¿no? Se sube con todo. Vamos a hacer un control Z. Entonces, lo que vamos a hacer acá, miren, hacen un clic, lo llevan y aquí sueltan, ¿no? Haciendo nuevamente clic y llevamos y cerramos, listo. Ahora nos falta la tierra. Listo. Ya tenemos el circuito. Ahora lo que nos falta, hacemos un escape, regresamos, nos falta los parámetros de la fuente. Vamos a ver un clic, pero primero vamos a ver los valores de la fuente. Vamos al laboratorio. Dice que es una fuente de 220 voltios eficaces, 60 Hz. 200 voltios eficaces, 60 Hz. Bien. Entonces hacemos dos clics acá y nos aparece un cuadrito para poner los parámetros. Entonces acá dice parámetros. Pero aquí no me da los parámetros en tensión eficaz, sino en tensión pico. Entonces si la tensión eficaz es 220 voltios, a ver, agarren una calculadora y calculen la tensión pico. Multipliquen los 220 voltios por raíz de 2 para obtener la tensión pico. ¿Cuánto sale? A ver, por favor, me dicen el valor. 311.12. Con decimal. 0.12, listo. Y la frecuencia es de 60 Hz, ¿no? Entonces acá dice la frecuencia 60 Hz. Ya tenemos la frecuencia. Desfasaje, la tensión no tiene desfasaje, el desfasaje es 0. Y offset no hay tensión continua, o sea, no tiene componente continuo, es 0. Listo. Tiempo estar también es igual, ¿no? De 0, el desfasaje es 0, tiempo estar 0. Listo. Entonces, cerramos. Si hacemos doble clic acá nuevamente, vamos a ver que los parámetros se mantienen, ¿no? Con los parámetros que hemos puesto se mantienen. Cerramos acá. Listo. Ahora parámetros del diodo. Hacemos doble clic y vemos parámetros, ¿no? La etiqueta, miren, name, nombre. Esa es la etiqueta. Si queremos que se vea la etiqueta, tenemos que hacer un clic aquí para que se vea el nombre de la etiqueta. Acá diodo, voltaje, sala de espera. Llegó Bruno Samuel. Llegando muy tarde. Ya. Ya, acá me da el voltaje de conducción directa. O sea, si el diodo quiere un diodo real, acá tendría que poner la caída del diodo real 0.6 voltios, ¿no? Vamos a trabajar con un diodo ideal, 0 voltios. La resistencia del diodo, cuando conduce, vamos a considerar ideal, o sea, 0 ohms. Cuando conduce no tiene resistencia, ¿no? Listo. Estos son los que más nos interesan. Cerramos acá. Y ven acá, aparece esta etiqueta. El nombre del diodo. Seguimos con la resistencia. Hacemos doble clic. Y el valor de la resistencia era ¿cuánto? Se me hacen acordar. ¿Cuánto era? 1K. 1K. Vamos a ponerle 1K. 1000 ohmios. Si queremos que se aparezca el nombre de la etiqueta, ponemos R1. Igual también podemos hacer con el valor de la resistencia, para saber cuánto vale la resistencia, ¿no? Aquí aparece R1 y los 1000 ohmios, ¿no? Ustedes lo pueden mover. Listo. Bien, esto es el circuito esquemático. Acá voy a poner el voltaje, que se vea el voltaje V1 y la magnitud también V1. Listo. Ya, se ve la magnitud y se ve la etiqueta de la fuente. Bien, ahora, para poder hacer mediciones, no podemos hacer las mediciones así como está. Tenemos que agregar probadores, voltímetros y amperímetros. Entonces, si yo quiero medir la fuente, tengo que poner un voltímetro. Busco acá en la parte inferior, la barra inferior, acá. Miren, acá puedo utilizar un probador de 2 nodos o más a la izquierda, un probador de un solo nodo.
como la fuente está referenciada a tierra, puedo usar cualquiera de los dos, ¿no? Entonces vamos a ver acá de un solo nodo. Entonces acá está, un solo nodo. Lo coloco aquí, escape, y voy a cablearlo para que vean cómo se conecta, ¿no? Entonces conecto. Listo. Entonces va a medir el voltaje de la fuente respecto a tierra. Hago escape para ver, miren, el probador. Esta es la etiqueta de probador. Es importante que ustedes visualicen el nombre de la etiqueta. Entonces, para saber qué curva voy a utilizar, porque va a haber muchas curvas y no sé qué curva es la que voy a medir. Entonces, tengo que poner el nombre de la etiqueta, ¿no? B2. Entonces, ya sé, quiero medir el voltaje de la fuente, entonces sé que la curva B2 es el voltaje de la fuente. Bien, acá quiero medir el voltaje de la carga, entonces voy y busco un probador, ¿no? En este caso voy a usar un probador de 2 nodos. Listo. Miren, el probador de 2 nodos. ¿Ven? ¿Observan el puntito? Ahí está a la izquierda. A ver, ¿observan? Sí, sí, ingeniero. Ya, entonces Sí. yo lo roto para que esté arriba, la referencia positiva esté arriba. Quiere decir que esté, coincida con la referencia del resistor, ¿no? Entonces hago escape y voy a cablearlo. Hago un clic y arrastro, sin soltar, arrastro y está unido en la parte inferior. Ahora uno el nodo inferior y suelto. Bien, eso me va a medir el voltaje de la resistencia, pero tengo que saber cuál es el nombre. Entonces, escape, soltamos y acá vamos a hacer dos clics para ver la etiqueta. Me interesa la etiqueta. Entonces dice PP, voltaje, prueba de voltaje 1. Entonces ponemos acá y lo activamos, ¿no? La etiqueta lo activamos. Entonces BP1, miren, este es BP1 y acá está B2, ¿no? Entonces BP1 siempre es cuando es de 2 nodos y acá es de un solo nodo. Bien, ahora nos falta medir el diodo. Entonces, necesariamente acá tengo que utilizar un voltaje probador de 2 nodos. Miren, la referencia está a la izquierda. Entonces la referencia en el diodo es ánodo positivo, cátodo negativo. Entonces, por lo tanto, esto coincide con la referencia del diodo. Y suelto, ¿no? Pongo escape y ahora voy a cablearlo, ¿no? Entonces, la referencia positiva del probador con la referencia positiva del diodo. Listo. Bien. Acá la referencia negativa del probador con la referencia negativa del diodo. Listo. Ya. Miren, ya tengo para medir las 3 tensiones. ¿Qué más nos pide la guía? Entonces, miren, acá la guía me pide valores de voltajes. En la carga, valores de voltaje. Y aquí en el diodo, valores de voltaje. Voltaje no, pero no nos pide corriente. Entonces, vamos a aprovechar para incluir valores de corriente, ¿no? Para saber cómo es la corriente que está circulando. Entonces, tenemos que insertar acá un amperímetro. Entonces, vamos a soltar, pero a poner un amperímetro. ¿No? Para poner un amperímetro necesitamos abrir el circuito. Entonces, voy acá, selecciono esta ramita y lo anulo. Suprime, se abre, ¿no? Entonces, y en ese lugar voy a colocar un amperímetro. Entonces busco en la parte inferior un amperímetro. Vamos a ver acá donde estaban los probadores. Está acá, ¿no? Ocurre, probe. Está en la parte inferior. Aquí aparece el nombre de la descripción del dispositivo, ¿no? Es un probador de corriente. Hago un clic y lo llevo. Importante, la referencia. La corriente va de izquierda a derecha, ¿no? En el sentido del diodo. Entonces tenemos que poner la referencia del amperímetro a la izquierda hacia la derecha. Entonces, este coincide con la referencia. Listo, soltamos y vamos a unir. Unimos y a la derecha también unimos. Listo. ¿Qué nos falta? Saber el nombre de ese valor de esa curva de corriente. Hacemos dos clics y le ponemos un clic acá para visualizarlo.
I1. I1. Listo, I1. Vamos a poner un poquito más arriba. Listo, I1. Bien, ya tengo los nombres de los probadores, ¿no? ¿Bien? Acuérdense, B2, el que está de la fuente. Acá me falta aquí el diodo. El diodo se llama BP2. ¿Ya ves? No sé cómo se llama el diodo. Ahora sé que el voltaje del diodo se llama BP2. Vamos a tener un poquito más visible arriba. Listo. BP2 es voltaje instantáneo del diodo y BP1 es el voltaje instantáneo que va a aparecer en la carga, ¿no? Y I1 vendría a ser la corriente instantánea que voy a ver en el circuito. Listo, ya tengo todos los parámetros para visualizar y con eso yo puedo describir el comportamiento del circuito. Entonces vamos a empezar la simulación. Miren, ¿se acuerdan? Simulación, acá, este icono azul que está a la izquierda, lo estoy señalando, dice Run Simulation. Hacemos un clic y listo. Me dice qué cosa es lo que yo quiero observar, ¿no? Entonces acá están las variables que tengo en el circuito, son las variables del esquema. Traten de no poner en un mismo gráfico valores de tensión y corriente, porque las magnitudes son muy diferentes. Entonces, la tensión de la carga, o vamos a empezar con la tensión de la fuente. ¿Se acuerdan que era B2 creo que era, ¿no? Miren, tiene que acordarse porque no puedo regresar. Sí, B2, ¿no? B2. B2. Y de Podemos la resistencia, pues. BP1, la resistencia, ¿no? Entonces, ADD es para pasar la variable que yo quiero medir a la derecha, ¿no? Entonces, pueden hacer dos clics o pueden hacer clic en ADD. Entonces ya, B2 es lo que yo voy a graficar. Todo lo que se va a graficar es a la derecha, ¿ve? Observamos ahí, entonces vamos OK y aparece el gráfico, ¿eh? Miren, pero el gráfico es de 0 a 0.01, o sea, 0.10. Si ustedes calculan, a ver, calculen, la frecuencia es 60 Hz. Entonces, el periodo es la inversa de esa frecuencia, 1 entre 60, ¿no? Agarren su calculadora y miden el periodo, 1 entre 60. Dividan, ¿cuánto sale 1 entre 60? 0.01. Más, otro decimal. 0.16. No, no 0.16 no es. 0.016. 0.016, ¿no? 0.16. Ajá. O sea, 16 milisegundos. Y si ustedes observan acá tenemos 0.01, 10 milisegundos. O sea, yo tengo que configurar la simulación para que sea más de 16 milisegundos, si no solamente estoy observando una parte de la onda. Entonces cierro acá y voy a configurar la simulación, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para configurar la simulación? Voy acá, Simulate. En el menú Simulate, hago un clic y voy a abrir acá Simulation Control. Entonces, esto hago un clic y aparece acá un relojito, ¿no? Lo pueden poner en cualquier lado, voy a ponerlo acá. Listo. Entonces, y se abre acá una ventana de parámetros, ¿no? Entonces, el tiempo STEC son tiempo de cálculo. O sea, acá calcula cada 1e a la menos 0.5. Son los pasos de cálculo. Más o menos sería 10 microsegundos. Cada 10 microsegundos te da valores. Ese es el tiempo. Eso lo dejan ahí. Acá no me interesa. Total time. El tiempo de cálculo que va a hacer el simulador, ¿no? Entonces ahí está 10 milisegundos. Entonces necesitamos más de 16, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos, si queremos ver dos ondas, sería 16 más 16, 32 milisegundos. Entonces pongo acá 32 milisegundos. Vamos a redondear 35 milisegundos. Listo. Entonces 35 milisegundos es el periodo total de cálculo que va a realizar el simulador, ¿no? Lo cierro. Entonces ya está configurado el tiempo de simulación y hago acá un run. ¿Dónde está run? Acá. Listo. Hago un clic y ahora sí, B2, dos clics y aparece B2 en el cuadro de gráficos. Hago OK. Listo. Observan, ya aparece cuántos ciclos. Ven acá. Esto acá es un ciclo. Y acá veo 2 ciclos y un poquito más porque es 35. ¿Ven? Si yo quiero ver más ondas, yo tengo que configurar el tiempo
para que puedan ver 3 ondas. Pero así es más o menos como trabajamos con este circuito. Bien, entonces, si ven acá en la parte superior izquierda, ven el nombre de la curva, B2. Entonces yo sé que B2, voy acá a bajarlo, sé que B2 se refiere a la tensión de la fuente. Entonces, la tensión de la fuente es una tensión senoidal. ¿Tiene componente continua? Veo acá, el valor medio es 0, entonces no tiene componente continua. Le hemos puesto offset igual a 0, por eso que no tiene componente continua. Bien, vamos a comparar ahora con la tensión de la salida. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, aquí mismo voy a ampliar esto con 2 clics. Miren, acá ven 2 iconos juntos. Este icono es para agregar curvas dentro del gráfico. Y este otro icono de color negro es para agregar otro gráfico. Entonces voy a comparar agregando otro gráfico. O sea, hago acá un clic y aparece el cuadro de parámetros. ¿Cuál es el nombre de la tensión de carga? ¿Era BP1 o BP2? BP1 de carga. Listo, BP1, carga. BP1. Ajá. BP2 era el diodo, ¿no? Entonces lo agrego aquí y hago OK. Aparece abajo otro gráfico, pero este es de la carga. Y aquí se dan cuenta cómo trabaja el circuito. Cuando está la alternancia positiva presente, ¿no? O sea, encima de 0 de la fuente, o sea, cuando la fuente tiene la porción positiva, el diodo se polariza directamente, circula corriente y esa corriente origina esta tensión, ¿no? Y esta tensión es la misma tensión de la fuente. Es como si la carga estuviera en esos instantes, está en paralelo con la fuente, ¿no? Fuente y carga están en paralelo porque el diodo está cerrado. Sin embargo, en este punto de acá hasta este punto, en ese intervalo, hay tensión negativa. Esto polariza inversamente el diodo y el diodo no conduce. Si no conduce, no hay corriente. Y si no hay corriente, acá en la carga no hay tensión. No hay tensión, por ese 0. Y acá nuevamente hay otro semiperíodo donde la tensión vuelve a ser positiva. Esto polariza el diodo conduce, hay corriente y esa corriente genera esta forma de tensión, ¿no? Que es la misma forma de tensión que la carga, ¿no? ¿Por qué es la misma? Porque están en paralelo. El diodo es ideal, es un interruptor con 0 valor de resistencia. Bien, ahora vamos a ver el diodo. Entonces el diodo voy a ponerle en otro gráfico. Entonces voy al icono para agregar gráficos y hago un clic. Ya. ¿Qué valor de tensión era la del diodo? BP2. BP2, 2 clics. BP2. Perfecto, BP2 es... Sí, vamos a... De todas maneras acá lo comprobamos. Perfecto, es BP2, ¿eh? Entonces, un diodo cuando conduce, ¿se acuerdan? Un diodo cuando conduce, ¿cuánto vale la tensión en el diodo cuando conduce? ¿Se acuerdan? Es ideal 0, 0. 0, perfecto, 0. Y justo miren, acá en esta porción de la fuente que es positiva, hay corriente. ¿Por qué hay corriente? Porque el diodo está conduciendo. ¿Cómo sabemos que está conduciendo? Porque la tensión en el diodo es 0. La tensión es 0 y está pasando corriente. Y esa corriente genera esta tensión en la carga, ¿no? Si voy al otro intervalo de tensión, veo que la tensión es negativa. Entonces la tensión negativa polariza el diodo inversamente. No hay corriente. Entonces no hay corriente, voy abajo. No hay corriente. ¿Por qué sé que no hay corriente? Porque esta es tensión inversa del diodo. Esta es tensión inversa del diodo. ¿Se acuerdan que pusimos la referencia del probador en el diodo con la misma referencia, coincidía con la misma referencia del diodo? Entonces, si la tensión PP2 es negativa, significa que está polarizando inversamente el diodo. Por eso no hay corriente. Y como no hay corriente, no hay tensión en la carga. Ahora voy a ver el gráfico de corriente. Voy aquí a agregar otro gráfico y agrego I1. ¿Se acuerdan? I1 es corriente. Listo, doy un OK y aparece, ¿ven? Y perfectamente todo coincide. Todo el comportamiento físico coincide. Entonces acá vamos a repetir la
primera semionda de la fuente, que es positiva. Eso polariza el diodo. ¿Cómo sabemos que el diodo está polarizado? ¿No? Si vemos acá abajo el gráfico de corriente, porque hay corriente. Esta es la corriente que está pasando por el diodo. Entonces pasa corriente, pero vemos la tensión del diodo. En el gráfico de arriba vemos que la tensión del diodo es 0. Quiere decir que está conduciendo el diodo. Entonces, y esa corriente que está pasando por el diodo está originando esta tensión en la carga. ¿Ven? Todo coincide. A ver, ¿quién llegó? Wilber Basilio Guamaní. Llegó tarde. Vamos a ver, déjalo entrar. Listo. Bien, todo coincide. ¿Ven? Acá vamos al semiperiodo de la fuente, que es tensión negativa. Eso polariza inversamente el diodo. ¿Cómo sabemos que polariza? Vamos a la tensión del diodo, que es BP2. Vemos que es tensión negativa. El diodo está recibiendo tensión negativa. Por lo tanto, no debe haber corriente. Voy al gráfico de corriente del diodo y veo que no hay corriente, ¿no? Y si no hay corriente, en la carga no hay tensión. Y voy a la carga, no hay tensión. ¿Ve? Todo coincide. Entonces, esto me está, digamos, representando a través de gráficos de valores instantáneos el comportamiento del diodo. ¿Ven? ¿Se comprendió? A ver, dígame una respuesta, ¿se comprendió? Sí, sí, Inge. Perfecto, ¿no? Ya Sí, podemos sí, entonces sí. trabajar con el... ¿O alguien tiene alguna dificultad? ¿Alguno? ¿Sí? No hay dificultades, ¿no? Vemos ahora cómo es el hecho de que ustedes coloquen una curva de tensión con una curva de corriente. Por ejemplo, voy a poner acá en el gráfico BP1. Hago un clic. Ya, miren, ¿cómo sé que he seleccionado este gráfico? Ven ustedes al lado derecho, aparece un cuadrito rojo. ¿Lo ven? Sí, sí, Inge. Ya, significa que este gráfico está seleccionado. Aún más, si ustedes van a la parte inferior izquierda, dice 2BP1. Se ha seleccionado BP1. O sea que estoy trabajando con BP1. Quiere decir que si yo quiero acá, voy a incluir un gráfico, una curva acá. Ya no utilizo esto, sino utilizo que está a su izquierda, ¿no? Es agregar una curva. Voy a agregar una curva. ¿Dónde lo voy a agregar? En el gráfico que está seleccionado. ¿Y cuál es el gráfico? Es este de acá, BP1, ¿no? Acá dice BP1, este BP1. O sea, aquí en este gráfico voy a insertar una curva. Entonces, ¿qué curva voy a insertar? Voy a hacer un clic y voy a insertar, ¿no? Estoy diciendo que voy a insertar la corriente para que vean cómo se comporta. Hago dos clics. Entonces ve acá, ustedes ya aparecen dos curvas, BP1 y I1. OK, y tiene que aparecer esas dos curvas de aquí, ¿ven? Miren, aparece. Entonces la roja es la tensión BP1, la tensión de la carga. Y azul sería la corriente que pasa en todo el circuito. Ven ustedes que no se puede observar la corriente, porque no se puede, las magnitudes son diferentes. La única manera es darle, multiplicar la magnitud para poder observarlo, ¿no? La única manera es multiplicarlo, ¿no? Bien. Entonces, esa es la razón por la que no podemos incluir dos parámetros de tensión y corriente en un mismo gráfico, ¿no? Bien, entonces abrimos acá. Hago doble clic aquí y aparece los gráficos, ¿no? Entonces selecciono corriente y lo digo remover. Ya está. Ya está solita la tensión BP1. BP1, ¿no? Este es hasta las 10:50. Bien. Entonces el objetivo es que aprendamos a manejar el software. Entonces acá, si queremos, voy a ver el esquema. Ya, el esquema. Regresamos al esquema. Si queremos hacer un rectificador controlado, lo único que tenemos que hacer, ven acá un gráfico, vamos acá a la barra de herramientas inferior y buscamos un tiristor para hacer un rectificador controlado. Y reemplazamos el diodo por el tiristor, ¿no? Cuando lleguemos al tema de rectificadores controlados, ustedes van a
trabajar con tiristores, ¿no? Tiristores. Y para hacer el control de los tiristores, acá hay un switch. Vamos a ver, creo que es este. Sí, este es el switch. Entonces, con este switch controlan los pulsos de disparo del tiristor, ¿no? Acá son switch points, son los puntos de conmutación. Con esto, cuando lleguemos a este punto, ya le voy a explicar cómo programar los instantes de disparo del tiristor, ¿no? Eso depende de la frecuencia de la fuente para poder insertar los pulsos de disparo. Bien, entonces necesitamos que ustedes tengan ya instalado una pregunta. Voy a dejar de compartir. Quiero hacerles una pregunta. ¿Todos tienen ya para el link para poder descargar o a alguien le falta? Jesús, si lo tiene, todos. A ver, por favor, levanten la mano los que tienen dificultades o que no tienen el vínculo o que no tienen computadora o algo así. A ver, por favor, solamente levanten la mano los que no tienen el vínculo. A ver, los que no tienen el link o que les es difícil instalar o... todos tienen el link, ¿no? Bien. Bien. Entonces, acá le voy a poner en el chat, le voy a poner el link. Es un tutorial para que ustedes descarguen. Creo que lo tengo acá. Vamos a ver. Acá. Ya, ahí tienen ustedes el vínculo y van a eso y ese tutorial les explica cómo descargarlo, ¿ya? ¿Lo vieron? ¿El link? Sí, sí, ingeniero. Ya, entonces los que no tengan el link ya ahí pueden descargarlo. Ahí les explica todo. Ya. Listo. Ahora pueden bajar la mano. Perfecto, ya. Listo. Bien, el problema es aquel que no tenga computadora o laptop. A ver. Anthony, ¿me querías hacer una pregunta? ¿Tiene la mano levantada? Anthony. Bien. Bien, voy a aprovechar para tomar lista. Voy a llamar y el que está presente enciende su cámara, por favor, para ir a la vez conociéndolo. Alfaro Guaraca, ¿está? Sí, ingeniero. Prende tu cámara, Alfaro. Buenos días, Alfaro. Omar, ¿no? Listo. Buenos días. Aquí Cerrillos. Aquí Cerrillos, Anthony. No está, creo. Anthony, sí está. ¿Qué pasó? Prende tu cámara, aquí Ingeniero, algunos por el chat dicen que no tienen laptop. A ver, vamos, no tienen laptop. Anthony, aquí Cerrillos, no tienes laptop. Ya. Voy a poner una anotación acá. Sí, PC o laptop. Ya, pero sí está haciendo, ya. Cariga Lázaro. Presente. Ya, prende tu cámara. Marcos. Cámara. Buenos días, Marcos. Aquí sí. Choque talla, Arturo. Buenos días. Presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Contreras de la Cruz, Jefferson. Aquí, ingeniero. A ver, prende tu cámara. Ingeniero, es que sí lo tengo, pero con mi celular lo estoy configurando y estoy descargando Joy-Con para hacerlo, todavía no. Ya, ¿no tienes el computadora? No, sí tengo computador, que solamente no tiene cámara, pero con mi celular lo estoy configurando, digo. Ah, ya, estás con el celular trabajando. Ya, Claro, pero listo. ajá. Ya, ya, pero ¿tienes problemas para en el futuro con la cámara? ¿Vas a tener problemas? No, al otro ya sobrado, solamente que estoy descargando un programa Mm, o sea, para que mi celular sirva como cámara en la computadora ya. Eso ya, lo ya, estoy, sí. ya, Necesitamos esa cámara para porque en mi celular no verificar. puedo entrar, en mi celular no lo puedo entrar porque es lento, la Ya, señal como es. muy bien, Jefferson. Cornejo Ormello, Fabio, Presente. tu camarita, Fabio. Uy, buenos días, ok. Buenos días. ¿Qué tal? Cule Lapa, Jonathan. Presente, ingeniero, presente. Ya, Jonathan, tu camarita. Ah, no tienes cámara, ¿qué pasó? ¿Estás con celular? No, tengo la computadora, todavía no he comprado cámara. Ya. Echegaray Neira. Echegaray Neira, Oscar. Presente, ingeniero. ¿Cómo estás? Buenos días. Gutiérrez Espinosa, Héctor. Presente, ingeniero. Aún no tengo cámara web para poder Pero, visualizar. pero tienes computadora. Sí, computadora sí. Ya. Huachayanqui, Huarcaya, Brian. Presente, ingeniero. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos Buenos días. días. Huamaní, Loa, Wilber. Wilber, Presente. camarita. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Huamaní Lozano, Buenos días, Celestino. ingeniero. ¿Qué tal? Huamaní Lozano. Huamaní Lozano, Celestino. En línea con Celestino, a ver, Celestino. Buenos días, buenos días. Listo. Guasasquiche Loza, Ronnie. Ronnie. ¿No está Ronnie? No ha venido, creo, ¿no? No ha venido Ronnie, ¿no? Guasasquiche Loza, Ronnie no ha venido, ¿no? Mendoza Flores, Juan. Presente, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Misael Chávez, Byron. Presente, ingeniero. ¿Dónde está tu camarita? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ingeniero. Tú eres Misael Chávez, ¿no? Sí, ingeniero, sí. Misael Chávez Byron. Ya. Parihuamán Camaná, Bruno. Buenos días, ingeniero. Hola, buenos días. Gusto de Está conocerte. presente. Listo. Paucar Takiri, Jordine. Paucar Jordini. No ha venido, ¿no? Quispe Pineda, Jesús, el delegado. Ingeniero, buenos días. Ya está, tu camarita. Hola, Jesús. Ah, listo, ya lo conozco ya. ¿Qué tal? Buenos días. Rodríguez Vera, Exxon. Exxon. Listo, tu camarita Exxon. ¿Tienes cámara Exxon? ¿Aló? Exxon. ¿Tu micro? ¿No está Exxon? No tengo Inge. ¿Me escucha? Sí, te escucho, pero no tienes cámara. No, Inge. Ya, pero puedes configurar como tu compañero celular. No tengo laptop.
Estoy en celular nada más. Ah, celular, ya. Tú eres Rodríguez Vera. ¿no? Ya van dos que no tienen. Listo. Ya, podrás solucionar en el futuro porque vamos a hacer simulaciones. En un mes posiblemente. Estoy- ¿Cómo haremos entonces? Está un poco difícil, ¿no? A ver, seguimos. Rojan Alberto Jefferson. A ver, Jefferson. Jefferson. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está haciendo mucho frío. Jefferson, listo. Tito Carrasco. Tito Carrasco. Presente, Cris, ingeniero. ¿dónde Presente, estás? presente. Ya, tu camarita, ¿dónde estás? Ahí. Listo. Buenos días, Cristian. Buenos días, ingeniero. Tito Sánchez, Fernando. Presente, Fernando. Ya, tu camarita, Fernando. Muy buenos días, ese es Fernando, ya. Gusto en conocerlos. Y Yataco Ortiz, Juan. A ver, ¿está Yataco? No ha venido, creo, ¿no? Sí, son dos los compañeros que no han venido, ¿no? No está Yataco ni está José Quichelosa. Listo. Bien. Ingeniero, Dime. Con el compañero Ezequiel Chelosa, me dice que, Ronnie, sí, me dice que está trabajando y la otra semana ya se va a incorporar. Ya, pero que no falte porque ya tiene una falta. Además, estas faltas, estos reportes también los manda la plataforma. Tengan cuidado porque la plataforma manda a la hora que ustedes ingresan y a la hora que salen. Ya, ingeniero, lo voy a hacer presente. Ya. Listo. Entonces, regresamos al laboratorio. Esto es hasta las 10:50, ¿no? Son 10:13. Bien. Entonces, regresamos al laboratorio. Listo. Ya, les decía que ya tenemos el circuito y hemos hecho ya la simulación. Entonces ya ustedes pueden reemplazar este circuito rectificador de media onda y hacerle un rectificador de tipo puente, ¿no? Aunque el objetivo hoy día era que aprendiéramos a hacer uso de la herramienta. Entonces ya estamos aptos. La próxima semana, sí, sin falta ya tenemos que tener el software instalado. Y entonces vamos a hacer los laboratorios y la comprobación, ¿no? Entonces van a tener que aprender a compartir para yo ver lo que están haciendo en su computadora. Bien, entonces vamos a reemplazar este de acá con el rectificador tipo puente. El tipo puente lo reemplazan y hacen la simulación y ustedes tienen que verificar. Eso le dejo como ejercicio, ¿ya? Que verifiquen ustedes el rectificador tipo puente. Antes de seguir avanzando, vamos a hacer acá algo que quería mostrarles. Vamos a ver esto. Ya, listo. Ya, ven los gráficos, ¿no? ¿Sí? ¿Ven los gráficos? No, ingeniero, no se ve. Ah, es que no he compartido. Ya. Muy bien. Vamos a ver. Voy a compartir. Ya. ¿Ven ahora sí? Sí. Sí, listo. Bien, le decía que no podemos comparar tensiones y corrientes, pero si queremos comparar tensiones y corrientes, lo que tenemos que hacer es modificar la magnitud de uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, voy acá al gráfico. Ya, por ejemplo, voy a estudiar, voy a quitar esto y voy a agregar un componente. Ese componente se llama inductancia. Entonces, esa inductancia, vamos a conectar giro. Listo. Miren, la referencia de la inductancia está hacia arriba, igual que del resistor. Listo. Ahora unimos este valor de resistor con la inductancia. Listo. Bien. Y también unimos la magnitud para... Ok.
observar la magnitud de la tensión, ¿no? Esta es la magnitud de la tensión total, RL. Si ustedes quieren medir solamente resistencia, tienen que solamente ponerlo en paralelo con R. Y si quieren medir inductancia, lo ponen en paralelo con la inductancia. Bien, entonces vamos a observar tensión y corriente a la vez. Entonces, antes de observar, vamos a darle valor al parámetro, vamos a ver, al inductor. Miren, acá está L1, voy a ver etiqueta, inductancia, vamos a ponerle en henrios, 0.8 henrios, vamos a poner 0.8 henrios, ¿no? Listo. Y acá abajo pueden ustedes, si quieren, si hay una corriente inicial, desean que el cálculo realice con una corriente inicial, acá lo pueden agregar, ¿no? Listo. Entonces vamos a ponerle 0, lo dejamos ahí. Listo. Entonces vamos a medir nuevamente. Entonces medimos nuevamente y tenemos que hacer nuevamente run. Porque he agregado un nuevo componente. ¿Ven? Miren acá la forma de onda cambia. Ven este de acá, miren. Por ejemplo, BP1 es la tensión de carga. ¿Recuerdan? Tensión de carga, ¿no? Y BP2 era la tensión del diodo. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, listo. Entonces, si yo quiero medir aquí tensión y corriente, vamos a ver, la tensión y la corriente en este punto coincide, ¿no? Quiere decir que si yo agrego una carga RL, la corriente va más allá de 180 grados. Este punto es 180 grados, o pi. Entonces, la tensión en la carga conduce y hay una tensión mucho más allá de pi. Es esta porción, esta pequeña porción. Igual, la corriente se extingue más allá de pi. Eso sucede con el fenómeno RL, ¿no? El hecho de que haya una inductancia, la corriente circula más allá de 180 grados, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver un ángulo de extinción mucho más grande, lo que hago es que la referencia inductancia respecto a la resistencia sea mayor. Entonces voy a ponerla acá, digamos, 9. O mucho más, voy a ponerle 1.2 Henry, ¿no? Aumentar la inductancia. Hago nuevamente la simulación. Vamos a observar qué pasa, ¿no? Esto, miren, va a ir, esto no se nota, pero va a ir variando. Va a ir variando. Poco a poco aumenta mayor la relación entre la inductancia y la resistencia. Esto va agrandándose. Bien. Eso era en cuanto al fenómeno de la inductancia, que lo vamos a ver en rectificadores controlados, ¿no? Ahora regreso y vuelvo a cerrar. Y regreso al circuito anterior, ¿ven? Ahora voy a hacer nuevamente la simulación y nuevamente regresa, ¿no? La corriente se extingue a 180 grados, la tensión en la carga también hasta 180 grados. ¿Vieron la diferencia de agregar una inductancia? ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Sí, sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando yo agrego una inductancia? ¿Lo pueden explicar? ¿Alguien? ¿Qué sucede cuando agrego una inductancia? La corriente aumenta un poco. ¿Aumenta? El ángulo de extinción de la corriente va más allá de 180 grados, ¿no? Yeah. Eso es lo que podemos, digamos, describir, ¿no? O sea, cada vez que hay una inductancia, la corriente no termina en 180, sino más allá de 180. Y por lo tanto, la tensión en la carga también es más allá de 180. O sea, hay una porción negativa en la tensión, ¿no? Si ustedes recuerdan rectificadores de media onda, onda completa, siempre en la carga hay tensiones positivas, nunca negativas. Pero agréguenle una inductancia y aparece una porción de tensión negativa. Bien. Ahora vamos a lo otro, a lo más interesante que nos pide la guía en los laboratorios, ¿no? En los laboratorios. Por ejemplo, acá, fuente me pide RMS. Acá en la carga también me pide voltaje RMS de la carga, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para medir esos valores?
Entonces, acá voy, la fuente es B2 y la carga es BP1, ¿se acuerdan? Entonces, voy a hacer mediciones. Si usted va acá en la parte inferior, dice, acá miren, esto es para hallar puntos de cualquier punto de la línea, de la curva. El siguiente gráfico dice acá, en la parte inferior a la izquierda aparece la descripción. Me dice el valor máximo. Con esto hallo el valor máximo. El otro icono me indica para hallar el siguiente valor máximo. El otro icono es para hallar el valor mínimo. El mínimo. El otro es el siguiente valor mínimo. El siguiente icono con una X, con una barra encima, significa valores medios. Esto es para hallar, por ejemplo, si quiero hallar la tensión media, valores medios. ¿Y esto qué cosa es? RMS es valores, a ver, dígame. Valor eficaz. Entonces, cuando quieran medir eso, ese valor eficaz aquí, ¿no? Y este es valor absoluto medio. Absoluto, está entre dos barras a los costados, ¿no? Listo. Y este es para ver el siguiente punto, o este es para retroceder un punto, etcétera. Ya, este de acá es para hallar el factor de potencia, ¿no? PF, factor de potencia. Este P es, ¿se acuerdan? De la potencia. La potencia, pero la potencia, ¿se acuerdan? Potencia activa. Aparente, sí. No es la potencia aparente. La potencia activa. La S. Potencia activa en la carga. Claro, la potencia activa en la carga, la P solita. La S es potencia aparente, supongo. Esta es la potencia aparente, ¿no? Entonces, este de acá es corriente eficaz al cuadrado por R, potencia activa. Y esta potencia aparente son los valores de tensión y corriente eficaces, ¿no? Y aquí está, y aquí está el THD, que es la distorsión armónica total. ¿No? Entonces, que nos pide la tensión eficaz de la fuente y la carga. Entonces, vamos a ver, buscar acá tensiones eficaces y acá está. Tensión eficaz. Y acá aparece una ventanita con los valores RMS. Y aparece RMS de todos, de todas las curvas. BP1, BP2, incluso B2 y corriente 1. Pero a mí me interesa la fuente que es B2, ¿no? B2 es la fuente. Dice que la fuente tiene un valor eficaz de 2.16 E a la más 2. Más 2 significa correr ustedes 2 ceros a la derecha. Menos 2 sería correr 2 ceros a la izquierda. ¿No? En este caso, 2 ceros a la derecha sería 216. Me está diciendo que la tensión eficaz que está midiendo en la fuente es un valor de 216 voltios eficaces, ¿no? Y nosotros hemos puesto para 220 voltios. Sin embargo, me está dando 216, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le he puesto el valor máximo 311 punto y tanto. Entonces, el valor es más allá. Si queremos acercarnos, tenemos que darle más valores a las cifras decimales, más valores de cifras decimales para que se acerque a los 220. Entonces, con ese valor máximo que hemos dado, nos da 216, que es el valor eficaz de la fuente. Carga. Carga es BP1. A ver, agarran su calculadora, con su calculadora y van a calcular la fórmula para hallar la tensión eficaz en la carga. ¿Se acuerdan? Era para media onda. Era B máximo sobre 2. 2 es para valor eficaz. Sobre pi. Sobre pi. Sobre pi. Sobre pi. La fórmula para hallar la tensión eficaz. Perdón, eficaz estamos diciendo, ¿no? Me estoy confundiendo. Tiene razón, es sobre 2. Sobre 2. Sí, estaba confundiendo con valor medio. Entonces, BP1, que es la tensión eficaz de la carga, es tensión máxima sobre 2. La tensión máxima que hemos puesto, ¿cuánto era? 311.12, creo, ¿no? Ya, eso divídelo entre 2. Y ese es el valor de la tensión eficaz, ¿no? Aquí me sale 1.53. Con 2 ceros sería 153.6. ¿Cuánto le sale a ustedes en el cálculo? 155,56. Ya ven, ese es otro valor, ¿no? Listo. Entonces vemos acá que hay siempre una diferencia.
una diferencia. Esa es la tensión en la carga, ¿no? La tensión en el diodo eficaz no nos interesa, no vamos a trabajar con eso todavía. Y la corriente, también pueden utilizar la ley de Ohm para hallar la tensión, la corriente eficaz, ¿no? Si ustedes dividen el valor eficaz de la carga entre el valor de la resistencia, que es 1000 ohmios, ¿no? Lo dividen y van a obtener el valor de la corriente eficaz, ¿no? Que es igual, 1.536, acá también 1.536, cambia por el número de ceros. Bien, eso es para hallar valores eficaces. Si yo quiero hallar valor medio, porque también en la guía me pide valor medio de la carga, sobre todo la carga, ¿no? Acá dice BDC, tensión media de la carga. Entonces, lo que hago es ir acá y seleccionar valores medios. Hago un clic y fíjense en la tablita, esto cambia valores medios. A ver, en inglés, ¿no? Valores medios. Y me interesa la carga que es BP1. Entonces, el valor medio de BP1, acá está, ¿no? 9.88 por E a la 1, o sea, un 0. Sale 98.8 voltios. Si ustedes calculan la tensión máxima, la fórmula es tensión máxima sobre pi, ¿no? Dividan y ¿cuánto sale? 98.99, ingeniero. ¿Ya ven? Ya está casi cerca, ¿no? Y aquí me está dando 98.8. Bien, así estamos comparando, por ejemplo, los valores que me da el simulador con los valores, con los cálculos teóricos. Con los cálculos teóricos. ¿Qué más me pide en la guía? En la guía me pide valor máximo, valor mínimo. Valor máximo, valor mínimo. Acá también en el diodo, valor máximo y valor mínimo en el diodo, ¿no? Entonces, esto es sencillo de utilizar, de hallarlo. Vamos acá, ¿se acuerdan? Le dije valores máximos, ¿no? Vamos acá, no dice global máximo. Entonces hago un clic. Listo. Entonces acá me aparecen los valores máximos. Ya está. Pero miren, observen, el valor máximo, miren, observen acá. Yo estoy seleccionando aquí I1. Entonces me va a aparecer el valor máximo de I1. Yo quiero el valor máximo, dice, de la tensión del diodo, ¿no? Si vamos al gráfico, dice, este es tensión BP2, de tensión del diodo. Entonces, la guía me dice, en el diodo, la tensión máxima y mínima del diodo. Entonces voy y selecciono el gráfico de tensión del diodo. ¿Cuál era? ¿BP2 o BP1? Sí, BP2. BP2. Entonces me hago un clic acá. Un clic y miren este cuadradito cómo va a pasar a BP2. Ya está, ¿no? Y aquí también BP2 me está indicando que ha sido seleccionado. Entonces ya voy acá al valor máximo. Listo. Y me va a dar el valor máximo. Incluso acá aparece, miren, una línea entrecortada. Me está indicando el valor máximo. Sobre todo de BP2. Entonces, BP2. Entonces, miren, BP2 dice 3.11 E a la menos 6. O sea, sería 0.5 ceros y 3. ¿No? 0.00, 5 ceros y 3. Sería 3 microvoltios. 3 microvoltios. Es pequeño porque estoy trabajando con un diodo ideal. Con un diodo ideal. Si fuera un diodo ideal, real sería 0.6, ¿no? Como es un diodo ideal, me está dando un valor bajísimo, ¿no? Y, a ver, voy a ver ahora la tensión mínima del diodo. Vamos a ver la tensión mínima. Entonces la tensión mínima del diodo debe ser esta. Entonces voy acá y busco, ya está seleccionado BP2, que es la tensión del diodo, y busco valor mínimo global. Acá está, ¿no? Hago un clic. Listo. Bien, cambió de ubicación el indicador y me está indicando en BP2, porque está seleccionado BP2, en BP2, la tensión mínima de BP2, voy acá
dice BP2, ¿dónde está BP2? Acá está BP2. Es menos 3.11 más E a la más 2, o sea, 2 ceros. Sería menos 311. Menos 311, ¿no? Quiere decir que aquí este valor es menos 311, ¿no? Coincide, ¿no? Es un valor inverso, negativo. Inverso negativo, ¿no? Si queremos medir la corriente del diodo, tendríamos que seleccionar este gráfico. Este gráfico, ¿no? Entonces acá vemos que ya está seleccionado, acá está seleccionado corriente. Y quiero ver la corriente máxima, debe aparecer acá. Aquí, corriente máxima. Entonces vamos a ver acá, corriente máxima. Listo. Entonces me apareció seleccionado la corriente máxima del diodo I1. Corriente I1, que es la corriente que pasa por el diodo. Y me da un valor de corriente, voy acá, corriente, 3.11 E a la menos 0,1. Significa que corre un 0 a la izquierda, menos 1, un 0. Sería 0.31. Esa es la corriente máxima que pasa por el diodo, 0.31 amperes, ¿no? ¿Se dieron cuenta cómo trabajamos para hallar los valores máximos y mínimos? ¿Sí? A ver, por favor, respondan. ¿Se dieron cuenta? Sí, sí. Ya, entonces ya podemos solucionar la guía de laboratorio. Ya ustedes en la guía ya pueden poner los valores. Donde dice valores máximos, ya saben cuánto vale el valor máximo. Tensión mínima del diodo, ya saben cuánto vale la tensión mínima. A ver, acá me falta T, periodo. ¿Cómo llamamos el periodo? Me pide periodo, por ejemplo, del diodo. Me pide acá tiempo on, tiempo off. Acá también me piden la carga, periodo de la carga. Tiempo beta. Bueno, acá este beta no vamos a utilizar todavía. Me pide acá también en la fuente, periodo, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos todo eso? Entonces, esto es sencillo. Miren, yo hago clic izquierdo y jalo este cursor, lo estoy jalando. Ya, por ejemplo, quiero medir el periodo. Vamos a suponer que el periodo empieza aquí. Ahí, ¿no? El inicio. Hacen clic derecho y aparece otro cursor. Ese cursor lo lleva donde termina el ciclo. El ciclo termina ahí, más o menos, ¿no? Listo, sueltan. Y vemos aquí en la ventanita que apareció, dice time. Time es la diferencia de esos dos cursores. O sea, el cursor clic derecho menos el cursor clic izquierdo, la diferencia es 1.66 E a la menos 2. 2,0. Sería 0.02, ¿no? 0.16. 0.16, ¿no? Entonces voy a ponerlo acá. A ver, voy a poner, voy a poner acá, anotar texto. Entonces voy a poner acá, estamos midiendo 0.016. Eso es lo que sale, ¿no? Hay corrido 2 ceros. Eso significa 16 milisegundos, ¿no? Es el periodo de la fuente. Entonces, ese mismo periodo, vamos a borrar esto. Ya. Ese mismo periodo, ya se movió esta... No se movió. Ese mismo periodo es para la fuente. También es igual para la carga. También ese mismo periodo para este BP2 es el diodo. Y también ese mismo para la corriente. Ese mismo periodo para las 4 curvas. Pero acá hay una información que me está pidiendo en el diodo. Dice tiempo on y tiempo off. Tiempo on y tiempo off, ¿no? Tiempo on significa el tiempo que el diodo está encendido. Y tiempo off es el tiempo que está apagado. Entonces, si voy a trabajar con esta curva. Para que no coincida con el origen, voy a llevarlo acá. Vamos a hacer clic izquierdo y llevan aquí. Esto de acá es corriente, ¿ya? ¿Cómo sé que el diodo trabaja? Es porque está ahí corriente. El lapso en que hay corriente es porque el diodo está on, es tiempo on.
Y el lapso que no hay corriente es que el diodo está apagado, no hay corriente, tiempo off, ¿no? Entonces, tiempo on del diodo sería, por ejemplo, este intervalo donde hay corriente. O sea, hago clic izquierdo, lo pongo acá el inicio de la corriente, clic derecho, no me deja. Listo, ya. Clic derecho y llevan hasta el instante en que termina la corriente en el diodo, ¿verdad? Listo. Entonces, de este punto inicia la corriente en el diodo y aquí termina la corriente en el diodo. Ese es tiempo on. Esa diferencia es tiempo on. Entonces, si vamos a la tablita, dice tan. Tiempo sería 8.3 e a la menos 3. Sería, corren 3 ceros. 3 ceros. Entonces, ¿cuánto sería? Vamos a ponerlo acá. Texto. 8 milisegundos. 0.008, que más es 8.3, ¿no? 8.3.1. Ya, ese es el tiempo en que está encendido. 8.31 milisegundos, ¿no? Es el tiempo en que está encendido. Y debe ser casi igual con el tiempo que está apagado, ¿no? Vamos a ver cómo se dice el tiempo que está apagado. No me deja. Tengo que salir de acá de... Tengo que borrar todo esto para poder... No me deja. Listo. Ya. Entonces, el tiempo que está apagado, voy acá, miren, estoy trabajando en el gráfico de corriente. Entonces, el tiempo que está apagado, aquí se apagó, no hay corriente. Clic derecho y llevo el cursor donde termina ese tiempo. En este instante empieza la corriente nuevamente, ¿no? Pero lo que estoy midiendo es este intervalo. No hay corriente. Entonces voy acá. Entonces acá time dice 8.17, ¿no? Entonces ese es el tiempo, ¿no? Sería 8.17 milisegundos, ¿no? Si suman los dos debe ser igual al periodo, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta cómo se miden los intervalos de tiempo? ¿Sí? ¿Ya saben cómo se miden? ¿Sí? A ver, ¿pueden responder? ¿Ya pueden medir intervalos de tiempo? Sí, ingeniero. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si hay algunos tienen alguna dificultad, porque no todos pueden aprender igual. Entonces ya tenemos acá, miren, los parámetros ya medidos, que nos está pidiendo que midan, ya lo hemos medido. Entonces, ¿qué me faltaba acá? Frecuencia, ¿no? En todo esto me falta frecuencia. Entonces, ¿cómo mido la frecuencia? Entonces, vamos a hacer un clic. Vamos a suponer que utilizamos este inicio. Entonces, lo vamos a poner acá hasta este punto. Nuevamente, inicio de bloqueo, ¿no? O sea, acá no hay corriente y acá nuevamente no hay corriente. Entonces, este intervalo es un ciclo. Un ciclo para las 4 ondas. Y si observan acá el ciclo, dice 16.6 milisegundos, ¿no? 1.6 por e a la menos 2 significa 16.6 milisegundos. Y van abajito, van a observar abajito 6.0 por e a la más 1. Corren un 0, sería 60. Esa es ya la frecuencia. O sea, aquí el programa ya me calcula la inversa de ese periodo, de lo que mido en el tiempo. Entonces la inversa de 16.6 es 60 Hz. ¿Ya? Entonces ya tienen ya el dato de la frecuencia, ¿no? Entonces con eso estamos cumpliendo lo que nos está pidiendo la guía. Ya. Bien, la guía. Ya. Entonces ya todos los parámetros los he medido. Donde dice f.o. Esto de acá significa forma de onda. O sea, tienen que ustedes que dibujar o pegar la forma de onda que han obtenido, ¿no? Y acá abajito dice, utilizando los datos adecuados, calcular y verificar todos estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, voltaje de la fuente RMS. Voltaje de la fuente RMS. ¿Qué dato utilizo? Voy a la fuente. Entonces, yo no voy a poner este mismo dato porque esto es lo que yo quiero demostrar. Entonces, el dato que yo tengo es B máximo.
el que yo he medido. Entonces utilizan la fórmula de la fuente senoidal y me dicen que la tensión eficaz es la tensión máxima por raíz de 2 o sobre raíz de 2. ¿Cuál es la fórmula de tensión eficaz de una onda senoidal? Tensión máxima por Sobre raíz de 2. Sobre raíz de 2, ¿no? Entonces la tensión máxima creo que era acá 311.1, creo, ¿no? Si lo dividen entre raíz de 2, debe salir el valor eficaz. En cálculo teórico, ¿no? ¿Cuánto sale ese valor eficaz? 219.99. Ya. Y eso compárenlo con el valor eficaz que se ha medido acá. ¿Ya? ¿Cuánto fue? No recuerdo ahorita, pero ese valor eficaz que se midió lo comparan con el valor teórico, ¿no? Eso es comparar el valor teórico con el valor real, ¿no? En este caso simulado. Igual acá, por ejemplo, carga. ¿Cuál es la fórmula de la tensión media en la carga? Porque acá también B sub 0 es carga, DC, valor medio. Tensión media en la carga, la fórmula es tensión máxima sobre pi, ¿no? ¿Se acuerdan? Sobre pi. Corríjanme a ver si me equivoco. Si es tensión media, esta es tensión máxima sobre pi. Entonces, el parámetro que necesito es tensión máxima. ¿Cuál es la tensión máxima? Es el parámetro que yo he medido en la carga. Acá está la carga. Entonces voy acá y busco tensión máxima. Este es el parámetro que yo he medido. Y esa tensión máxima que ustedes han medido, lo dividen entre pi y obtienen la tensión media de la carga, el teórico. Y eso lo comparo con el valor medido, ¿no? Son valores medidos y valores teóricos. Así van comparando, ¿ya? Igual con la corriente media o la tensión eficaz de la carga, etcétera, ¿no? Ya. Estos parámetros de potencia continua, estos son utilizando los valores, por ejemplo, potencia continua o potencia media, ¿no? Potencia continua es el valor de la tensión media por la corriente media. ¿Y cuál es el valor de la tensión media? La tensión media es acá. Acá tienen el valor de la tensión media, ¿no? ¿Qué me faltaría? La corriente media, ¿no? Pero ya ustedes pueden hacer el gráfico y pueden agregar un ítem acá para la corriente de la carga. ¿Ya? ¿Sí? Y miden la corriente de carga y pueden poner el valor de la corriente de carga medida, al valor medio. El producto de los dos me va a dar esto de acá, ¿no? Y esto acá sería la potencia activa. Igual para esto necesitan la corriente eficaz. Total, ¿no? O sea, necesariamente tenemos que tener acá un gráfico de corriente, ¿no? Faltó poner acá un gráfico de corriente. Eta, este es como una N, eta. ¿Se acuerdan qué cosa era eta? Eficiencia de rendimiento. Eficiencia de rectificación o rendimiento, ¿no? De rectificación, ¿no? A eso necesita conocer las potencias en la carga. La potencia continua y la potencia, la otra aparente de carga, ¿no? Entonces, esos valores ya lo pueden obtener, ¿no? Conociendo la tensión media, la tensión eficaz y la resistencia, pueden obtener los valores de las potencias que faltan, ¿no? Factor de rizado, igual, factor de rizado, por ejemplo, era la relación, no voy a ver al de abajo, factor de forma era la relación de la tensión eficaz y la tensión media, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese valor de tensión media eficaz lo tienen acá en la carga. Acá está la tensión media y la tensión eficaz, ¿no? Lo reemplaza y obtenemos el parámetro teórico. En este caso no lo compara con nadie porque eso el simulador no tiene para medir factor de forma ni factor de rizado. Y el factor de rizado, por último, era la relación entre la tensión eficaz AC, ¿se acuerdan? La tensión eficaz AC, la AC solita. Ese era el valor eficaz AC solita, que era la raíz cuadrada de la tensión eficaz total al cuadrado menos la tensión media al cuadrado. De ahí obtenía yo el valor. ¿Y cuál era la tensión eficaz total? Acá lo tienen ustedes, ¿no? En la carga la tensión eficaz total está acá. Al cuadrado, lo elevan al cuadrado, menos la tensión media que también lo han obtenido, lo elevan al cuadrado y el resultado es el valor de la tensión eficaz AC, o sea, de rizado. AC. Y eso lo divide entre el valor medio y obtienen el factor de rizado. ¿Ven? Entonces, eso de aquí es, digamos, como deben hacer los informes en las futuras guías que vamos a realizar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
¿Está? Voy a dejar de compartir. ¿Está claro, creo, el procedimiento? Sí, está claro. ¿Dificultades? Sí, está ¿dudas? claro, ingeniero. Ya, así vamos a trabajar ya. Entonces, por eso es importante que tengan el software. El software reemplaza la experiencia real. La experiencia real, ¿no? Bien. ¿Cuánto nos falta? Nos faltan 4 minutos. Inge, disculpa, una consulta. Dime. Por si acaso tendrá algún tutorial, algún video para poder guiarme un poco más del tema. Ya, en ese link que te he enviado, ahí está el tutorial de cómo descargar. Y ahí sale también tutoriales. Si tú pones tutorial de PSync, y te va a aparecer en el Google un montón de tutoriales. Y específicamente de este tema. Son temas generales, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hemos hecho ahorita nos va a servir para más adelante. Lo que nos falta, cuando lleguemos a rectificadores controlados, ahí yo sí tengo que explicarle cómo hacer los disparos del tiristor, ¿no? Porque eso no le van a enseñar en internet, muy poco van a encontrar eso. Pero ahí sí ya yo les voy a explicar y no van a tener problemas, ¿no? Lo básico que hemos visto ahora, eso ya es suficiente para que ustedes arranquen con el uso del software. Ya. Listo, ingeniero, o sea, gracias. Descárguenlo, instálenlo y repitan lo que hemos hecho acá. Ahí tienen la guía. Repítanlo y obtengan los valores que pide la guía, ¿ya? Bien. Otra pregunta más, alguna otra inquietud. Este laboratorio va a ser con esquema de un informe. Este laboratorio ahorita no, porque ya lo hemos desarrollado. No lo voy a considerar porque ya tengo una nota de la semana que es la tarea que le dejé. Entonces, la otra semana sí vamos a evaluar el laboratorio. ¿Ya? Pero, dime. Respecto a la tarea, ya le envié su correo lo que no podía enviar. Ah, Bruno, ya, entonces debo haberlo recibido ya. Entonces, mi correo está en el sílabo, por si acaso. Algunos están preguntando por mi correo, está en el sílabo. Ingeniero, gracias. Sobre eso, quería preguntarle. Yo había subido la tarea ya y, o sea, por ejemplo, en control, yo cuando subí la tarea podía descargar la tarea que había subido. En cambio, en el de usted no se puede descargar nada. Solamente me hice 0 intentos y ya nada. ¿Es que ya pasó el límite seguro? No, yo lo envié ayer lo envié en la noche. Ya tú lo habías descargado antes. No, lo envié y, o sea, quiero ver la tarea que le he enviado, pues, a ver si... ¿Tú no lo has enviado en la plataforma? En la plataforma lo he enviado y quería ver si él se ha enviado, porque en control, cuando yo envío la tarea, puedo descargar la tarea que he enviado. Ya. Y en su caso, en cambio, cuando envío, no se puede descargar la tarea que he enviado para saber si realmente la he enviado o no. ¿Ah, sí? Bueno, yo todavía no, yo a fin de semana voy a empezar a calificar porque ahorita estamos ocupados con las clases. Entonces dije, le envías mejor a su correo electrónico mi tarea. Claro, siempre y cuando haya problemas de envío, ¿eh? Porque eso se registra en la plataforma, porque en la plataforma se pone la nota. Ya. Por eso es necesario que... ingeniero, sobre el caso del compañero, tienen que entrar a unidades y después a tareas, ahí sale para descargar. Sí, claro, tienen que entrar a tareas, entran al curso, tienen que entrar al curso. Si quieren, entran al curso y si quieren ver las tareas de frente con tareas, al lado derecho sale tareas. O sea, sin necesidad de entrar a unidades, entran de frente a tareas. Bien, otra pregunta. Bien, listo. Me despido, señores, ha sido un gusto. Ahorita nos cortan. Ok, mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Cuídese, ingeniero. Hasta luego. Ya, usted también cuídense. Bye. Bye.